En mi caso sí, nosotros hemos tenido el ganado, yo conozco eso desde mis abuelitos, de mis abuelos, ellos tenían su ganado y toda la gente ahí tiene su ganado y lo sueltan y lo envían a un campo que se llama la comunidad, donde toda la gente bota su ganado. Pero ¿cómo se ve el ganado? Se va con una señal, con una marca, con su sello, con su marca. Y las personas cuando se van, lo van a reconocer por su señal, por su marca. Entonces también, estimados amigos, el pueblo de Dios tendrá una señal para que se reconozca a las personas. Si no está todavía andando conforme a esta señal, conforme a este principio, entonces todavía está en oscuridad. Como dice, hay un versículo que dice, bueno, se me fue de la mente, por ahí me voy a recordar seguramente. Pero, estimados amigos, aquí habla muy claramente acerca de la señal del Santo Sábado. Ya me recordé el versículo, que dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, ¿cómo están? En oscuridad. Entonces así. Y seguimos leyendo otros versículos. A ver las Biblias. Si no, ponte para acá, niña, para que te diga acá. Muy bien, vamos a Mateo. Mateo 5. Mateo 5. También son versos muy conocidos. Mateo 5. Mateo 5. Vamos a leer del verso 17. Mateo 5 del verso 17. Esos versículos deben estar ya en nuestra memoria porque las personas nos van a pedir a nosotros y nosotros ya lo tenemos en mente para poder leer. Mateo 5, ¿qué? 5 del 17 hacia adelante. Dice así: vosotros sois, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Esto está diciendo el Señor Jesús. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos, escuchen bien, por lo tanto, lo repito, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Entonces acá nos está diciendo que los mandamientos nadie debe, como se dice, invalidar, más bien los debe cumplir. Y está diciendo el Señor Jesús, ustedes no estén pensando que yo he venido acá a abolir o a hacer algún cambio. Al contrario, yo he venido a cumplir. Esas son palabras del Señor Jesús, que nosotros lo podemos comprobar mediante la Escritura. Y luego acá, después de este versículo, vamos al Evangelio, porque ya decíamos que estábamos haciendo un tema gramático descriptivo, ¿no es cierto? Vamos a ir a Mateo. A Juan, capítulo 14. Juan. Muy bien, Juan ya lo tengo por acá. Juan, capítulo 14. Juan 14 dice así. 14, el verso 15 y 21. Juan, ¿qué número? Juan, capítulo 14, verso 15 y 21, dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. O sea, estimados hermanos, estimados amigos, está bastante claro, ¿no? Ya comenzamos desde el Génesis, desde que comenzó, ya estamos en el Antiguo Testamento o Nuevo. Nuevo Testamento, ya estamos leyendo, ¿no? Y Jesús está diciendo así, ¿no es cierto? El que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así está diciendo el Señor Jesús. Un énfasis
en que los hijos de Dios, los cristianos, deberían de obedecer a sus mandamientos, a sus principios. Y vamos a repetir, ¿cuántos son los mandamientos? 10. El cuarto mandamiento habla del cuarto día, o del santo día de reposo. El cuarto mandamiento para nuestros niños, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Vamos acá hay un versículo interesante también en Primera de Juan. Primera de Juan. Avancemos en Primera de Juan. Primera de Juan 2, versos 3 y 4. Primera de Juan, versos 2, 3 y 4. Primera de Juan. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos saber que esa persona ama a Dios? Si guarda sus mandamientos, entonces esa persona está amando a Dios. Acá dice así, el mismo discípulo Juan, el verso 4 dice así: y el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces muchas personas pueden decir, yo conozco también a Dios, yo también soy cristiano, pero dice que si no guarda sus mandamientos es mentiroso, mentiroso. La verdad no está en él. Está hablando de la palabra de Dios, pero no está de acuerdo a sus mandamientos. Acá nos está diciendo así el apóstol Juan, el discípulo Juan, que toda aquella persona que dice que ama a Dios debe estar guardando sus mandamientos. De lo contrario es un mentiroso, es un mentiroso. Así lo dice aquí la palabra. Y seguimos. Acá tengo unos versos más. En Hebreos 4:9. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Hebreos 4:9. Dice así. A ver, Hebreos 4:9. En el Nuevo Testamento. Hebreos 4:9. Por tanto, dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Aquí, antes de ello, todo el capítulo habla el reposo, la fe y la obediencia. Ahí hay un subtítulo, pero concluye, porque no lo estamos leyendo todo, solo lo estamos leyendo el verso 9, que dice reposo para los fieles, para los obedientes. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, o el heroico Pablo, ¿a quién se le mandó a predicar? A los gentiles. A los gentiles. Él fue el discípulo o el apóstol de los gentiles, el que predicó y los convirtió, ¿no es cierto? Y entonces él ahí explica claramente que el día de reposo también queda ya ahí instaurado para todos, para cualquiera. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, dice acá. Entonces, con estos versículos, nosotros podamos estar, estimados amigos, estimados hermanos, 100% convencidos de que el Señor tiene sus mandamientos y dentro de ellos, el cuarto mandamiento que está ahí en la ley de Dios, que está en Éxodo 20, que lo escribió el mismo Dios, que no lo escribió Moisés, sino el mismo Dios con su propio dedo, que esos mandamientos están en vigencia hasta el día de hoy. Y vamos a ver, acá quisiera hacer otro, dejo la Biblia un momentito, quisiera hacer aquí un comentario, que nosotros como cristianos que somos, nosotros respetamos y obedecemos los mandamientos, pero hay un buen grupo de nuestros hermanos evangélicos, que ellos son personas muy fervorosas. Ahí hay mucho pueblo. Sin embargo, muchos de ellos ya están recibiendo la claridad de las escrituras, de la palabra de Dios. Ahí hay pastores que ya están hablando y lo han entendido. Por ejemplo, en este momento yo cito al pastor Miguel Ángel Ortiz, que está predicando para el mundo evangélico. Ya han descubierto la verdad del Santo Sábado. Yo, con esa aclaración de nuestros hermanos evangélicos que ya lo están descubriendo, quisiera también a ustedes darles este contenido, este comentario, este escrito que está aquí en el conflicto de los siglos. Sabemos muy bien que al final
El sábado será el punto de controversia, porque se ha dicho que hay 2 días de reposo, ¿no es cierto? El sábado y ¿qué más? Y el domingo. Y el domingo. Entonces, el sábado será el punto de controversia. Y vamos a leerlo aquí en el libro Conflicto de los Siglos, en su capítulo, El último llamado divino, la página 663, para aquellos que quisieran leerlo y comprobarlo, ¿no? O si no, también en la internet para los que no tienen el libro. Dice acá, el sábado será la gran piedra del toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, o sea el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de acatamiento o un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, o sea el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Entonces acá está diciendo de que habrá dos grupos, estimados oyentes, el grupo de la derecha y el grupo de la izquierda, el grupo de las ovejas y el grupo de los cabritos, los que guarden los mandamientos de Dios y los que guarden los mandamientos de los hombres, los que guarden el día de reposo y los que guarden el falso día de reposo. Y entonces dice que los que se decidan por guardar el verdadero día de reposo, que es el sábado, recibirán, dice, el sello del Dios vivo por haber obedecido los mandatos divinos. Pero los que desobedezcan y guarden el falso día de reposo recibirán, ¿qué recibirán? Según lo que está aquí escrito, la marca de la bestia. Entonces, ¿en qué grupo quisiera estar usted? En el grupo de la derecha, de las ovejas, los que respetan los mandatos divinos, conforme a un escrito está. Muy bien. Dice que nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, que este decreto no se les va a imponer a las personas sin que antes, primeramente, se les haya explicado claramente. Tendrán que tener un conocimiento claro, bajo conciencia, y recién ahí las personas, cuando reciban este conocimiento claro, recién ahí lo aceptarán o lo rechazarán. Porque hay mucha gente, mucho pueblo, que todavía no se les ha sido presentado el sábado, o sea, el cuarto mandamiento con claridad, no se les ha sido presentado. Ya ustedes estarán escuchando, ¿no? Ahora en las predicaciones de nuestros hermanos evangélicos que están diciendo, ¿no? Jamás se nos ha presentado así con tanta claridad. Y son pastores ellos que, como se dice, pastorean iglesias. Pero ahora ellos, como el Espíritu Santo es el que ayuda, convence de pecado, ya está también sacando a las ovejas de ahí y están ahora pregonando a voz en cuello. Y muchos, como se dice, se van a unir al pueblo de Dios y todos seremos un solo pueblo y un solo pastor. Porque ustedes saben que estos mandatos se han mantenido desde la eternidad y por la eternidad, porque la ley moral, como se conoce, nos demuestra o nos muestra el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y Satanás dice que está muy airado. ¿Con quiénes? Vamos a leer la Biblia, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. Es un versículo bien conocidísimo. Apocalipsis 12, 17 dice así. ¿Ya lo encontraron por ahí? Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Miren, el dragón, como Apocalipsis
dragón es simbólico, entonces estos también son símbolos. El dragón, ¿a quién representa? A Satanás, el diablo. Luego dice, se airó contra la mujer. ¿Y la mujer a quién está representando? A Dios. A la iglesia, a la iglesia. La mujer representa a la iglesia. Luego dice, se fue a combatir al resto de sus hijos, al resto. O sea, ¿qué significa el resto? Hay un remanente. Desde que comenzó la iglesia aquí en la tierra, desde que, vamos a entender desde que Jesús vino acá, los 3 primeros siglos, hasta el año especialmente 321, que se guardaba los mandamientos, el santo día de reposo se guardaba. Pero desde ahí para adelante ya hubieron cambios. Bueno, eso puede ser otro tema que podemos tratarlo, ¿no? Lo estamos tratando nomás así de esta manera ligeramente para entender nosotros cómo el sábado ha existido, ¿no? Siempre hubo un grupo de personas que se mantuvieron fieles a la verdad. La mayoría desistió y dejó de lado y se fue tras doctrinas de hombres. Pero hubo un grupo pequeño, un remanente, hubo un resto, dice acá, que guardan los mandamientos de Dios, y ese resto se ha mantenido hasta el día de hoy, se ha mantenido, de lo cual nosotros estamos aquí, somos parte de ese resto, de ese remanente. Luego dice también que estas personas tienen el testimonio de Jesús, creen como nuestro Señor Jesucristo, tienen esa misma fe que tuvo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El último versículo que voy a leer es, con eso estaríamos terminando, Apocalipsis 14:12. 14:12. Dice así, aquí está, 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, qué palabra, como se dice, tan conmovedora, tan extraordinaria, la paciencia. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Tantas cosas que va a pasar. Van a pasar, dice acá, terrible será la condición a que llegue el mundo cristiano. Cuando veamos nosotros que se haga una declaratoria de la ley dominical, eso será muy terrible, muy angustiante. Por eso dice, ahí los hijos de Dios tendrán la oportunidad de desarrollar su paciencia. Pero desde ya, todos los días nosotros debemos de practicar esta paciencia. Por ejemplo, para que usted estudie, hasta para eso, porque los centros de estudios también hay que ir a veces los sábados, los trabajos, todo eso se necesita de paciencia. Los negocios, bueno, el que tiene trabajo independiente, pues es independiente, ¿no? Pero acá nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cultivar la paciencia. Gracias a la paciencia, los hijos de Dios llegarán a obtener a ese premio tan anhelado que cada uno de nosotros estamos deseando. Estimados hermanos y amigos, que el Espíritu Santo les haga recordar estos temas, especialmente a los niños y adolescentes, porque los adultos ya lo hemos escuchado N veces, sería más bien para afianzar nuestra verdad y para publicarlo, para contarlo a otros. Dios bendiga su palabra y que lo pongamos en práctica. Gracias por este tiempo.